de nueva cuenta en un episodio más. Fíjense, y nada más voy a permitirme, venía camino acá a Guanajuato capital. Es donde nos estamos en este momento encontrando aquí en el Teatro Principal, en uno de los espacios que es escenario de muchas cuestiones estéticas, particularmente de música, en muchos festivales y de ellos evidentemente, bueno, pues algunos importantes. Y escuchaba mientras venía para acá música. Y de pronto salió aleatoriamente, les prometo, la que está categorizada como la canción, según Más Feliz, Coldplay, con Viva la Vida. Oh, por Dios. Y yo venía escuchando bastante a gusto lo que era la música. Y entonces, partiendo de eso, mi querida Susan Smoliska, qué gusto y qué placer. Hoy hablaremos de música. Hoy hablaremos de música, mi tema favorito, porque estamos en las pequeñas cosas, pero a diferencia de todos los programas, hoy tenemos una cosa que para mí es la mejor, la más maravillosa, la más increíble, la magnánime, la genial y fabulosa, que es la música. Pero vamos a hablar no de cualquier música. Tenemos hoy un invitado, pero de lujo. Estamos de manteles largos, tenemos un invitadazo y es nada más y nada menos que el maestro Roberto Beltrán. Él es director de la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la mejor orquesta que existe, no solamente a nivel nacional, pero además de todo, el maestro Beltrán dirige otras orquestas, así que quiero darle la bienvenida porque es maestro de maestros, ha viajado por todo el mundo, ha conocido todos los diferentes tipos de orquesta que pueden existir. ¿Qué puedo decirles yo, maestro? Bienvenido a este maravilloso programa que es su programa Las Pequeñas Cosas. Muchísimas gracias por la invitación y con todo gusto, Susana. Muchísimas gracias, maestro. Hoy vamos a hablar, como tantas veces, acerca de la bendición de la vida, que es la felicidad, tan buscada, tan esperada, tan anhelada y tan difícilmente encontrada, diría yo. Pues la felicidad es algo relativo, ¿no? No creo que exista un estado de felicidad perenne. La felicidad se construye de momentos y la felicidad es una cosa de contrastes también. Claro, de perspectiva y de ver cómo funciona. Yo tenía un amigo que tenía una casa con un jardín muy grande y se compró un perro, un labrador. Ajá. Y entonces yo le dije, oye, tu perro va a ser muy feliz, ¿no? Porque tiene un jardín muy grande. Y me contestó mi amigo con toda sabiduría, pues la felicidad es una cosa de contrastes. Este perro cree que todos los perros viven así, no conoce otra cosa. Claro, por supuesto. Maestro, dentro de su historia de vida me llama muchísimo la atención que comienza diciendo es uno de los directores más interesantes de nuestra época. Bueno, eso es una cita de la prensa. Me fascinó esa descripción. ¿De qué manera esa parte interesante se transmite a través de usted? Pues bueno, esa es una cita de Sunday Times de London. En ese particular artículo se referían a la manera en la que yo abordé creo que fue en la octava, fue en Leningrado de Shostakovich, no recuerdo, pero la manera de interpretar la arquitectura de la música y la manera en la que en ese particular fin de semana le di forma a esa sinfonía les pareció interesante. Y en combinación con, para entonces yo ya llevaba varios años dirigiendo una orquesta en Holanda cuya programación era muy cuidada. La programación aquí en la USUC también es muy cuidada, son ejercicios de reflexión que duran muchos meses. Y esa propuesta de narrativa para el público a través de la programación les parecía muy interesante. Entonces, claro, a eso se refería. Excelente. Juanjo, sabemos que la felicidad a través de quien va a un concierto, lo escucha y va y platica a través de la familia y sus amigos, pues es indescriptible. Y hemos hablado en los programas acerca del impacto de la música a nivel cerebral, ¿no? Claro, y además, como dice el maestro, iba a permitirme, no es un estadio, o sea, es algo que se va mostrando, bamboleando, va apareciendo, seguramente no es la búsqueda, pero sí entonces, y el día de ayer veía una película, Tar, que seguramente a lo mejor podrá ser una cuestión directa, y veía la manera en cómo es la vida de un, bueno, lo que a menos refleja en esa película, lo que es la vida de un director de orquesta, y algo importante y que bajo esas premisas hacía es que precisamente es ir llevando, hacía una referencia y más o menos así lo entendí, y ayúdenos a entender precisamente, maestro. La música es como esa réplica, están unas partituras, están ahí, pero siempre va a haber una manera distinta de estarla llevando mientras está una orquesta ahí, es decir, todos dirían, bueno, cualquier orquesta podría replicar precisamente esto mismo. Sin embargo, lo que es un autor
y ya me voy a ir a esa parte de cómo son las emociones implícitas dentro de lo que es la música. Un autor está en un estadio emocional en el cual intenta mostrar, intenta comunicar o simplemente liberar algo que está sintiendo en ese momento, bajo cualquier cosa. Si le están pagando, si es por mera circunstancia, a lo mejor emocionar, hacer arte. ¿Qué es estar entonces interpretando? Ser ese el que está dentro de un autor replicando para que una audiencia pueda disfrutar ese estadio emocional y en algún momento seguramente replicando lo que es esa felicidad o algún momento en el que está en la cúspide de esa emoción. Bueno, el proceso creativo de un compositor suele ser mucho menos melodramático de lo que nos imaginamos. Es decir, cuando un compositor hace una obra que nosotros categorizamos como triste, Ajá. si bien es cierto, pueden haber muchas cosas adentro, el compositor tiene que estar de todas formas completamente bajo control, porque el acto de escribir música requiere de mucha técnica y destreza y orden. ¿Sí me explico? O sea, también es un acto también muy intelectual. Entonces no es que a veces la gente se imagina, si hay por ejemplo el último movimiento de la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que es un movimiento acogedor, aterrador casi, ¿no? Casi aterrador. Pues no es que Tchaikovsky lo haya escrito con una botella de... Claro, con un contexto ambiental. Con una botella de ¿no? de vodka llorando por semanas enteras sin comer. ¿Me explico? Es decir, el acto de escribir música es un acto también muy intelectual, muy complejo, que requiere disciplina, destreza y técnica. Entonces... ¿no? Sí, claro. Lo mismo pasa cuando nosotros, o sea, la música tiene, la única dimensión de la música es temporal. La música solo existe en el tiempo. Claro. Entonces, una sinfonía grande, una obra grande, no es grande por la cantidad de instrumentos que utiliza, es grande por su duración. Entonces, un cuarteto de cuerdas de 2 horas es más grande que una sinfonía para 200 personas de 45 minutos. ¿Me explico? Sí. Porque la dimensión de la música es temporal. Y cuando la música se acaba, se acaba. Y no existe. Solo existe cuando está ahí. Eso hace que... Es efímera. Bueno, una partitura no es música. Una partitura es una cosa que se conoce en musicología como metalenguaje. Y una partitura son como las instrucciones de cómo hacer música, pero una partitura desafortunadamente no puede reflejar absolutamente todo lo que un compositor quiere. Siempre hay un margen interpretativo, aunque conforme fue evolucionando la escritura musical se fue depurando eso, y ya los compositores del siglo XX ya son tiránicamente específicos en lo que quieren cuando escriben, porque la escritura se desarrolló. En los tiempos de Mozart, o incluso antes, en los tiempos de Bach, la escritura era muchas cosas se daban por hecho, y lo que escribían ellos eran alturas y ritmos, básicamente, quizá dinámica de vez en cuando. En cambio, un compositor del siglo XX escribe absolutamente todo, articulación, afecto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos, los músicos, es que le damos vida a esa música. Claro, algo inerte que está en la... Y está cuando está. Y cuando el concierto se terminó esa música. Sí, totalmente. ¿Sí me explico? Entonces, eso hace que que una interpretación, eso hace técnica, física y filosóficamente imposible que un concierto sea igual a otro. Por supuesto. Todo afecta a un concierto. Todo afecta a un concierto. El estado de ánimo, si dormiste bien, claro. el clima, absolutamente todo, ¿no? El disfrute va a ser muy particular en cada uno. Bueno, y aparte de todo, Y subjetivo. lo que pasa es que el concepto de disfrute es demasiado amplio, porque hay muchos niveles en los cuales un músico puede disfrutar o no
una interpretación, puede haber un disfrute, puede haber una satisfacción técnica de haber tocado algo muy difícil muy bien, puede haber un vínculo emocional muy fuerte con esa música, puede haber el disfrute de ver una reacción muy fuerte en el público. ¿Me explico? Y es ahí cuando el cerebro secreta dopamina, serotonina, oxitocina y todo lo demás que genera felicidad y emociones. Perdón, continúe, por favor, maestro. Lo que pasa es que el reward, ¿cómo se dice? El sistema de recompensa. Ajá, la recompensa, pues, ¿no? Los seres humanos así funcionamos. Claro, totalmente. Entonces, el escenario es muy adictivo. Muy, muy adictivo. Y a veces pasa, cuando una orquesta pasa por un proceso muy complejo, por ejemplo, haces una grabación y estás varios días en un estudio con un nivel de estrés y de concentración muy alto, o haces una gira, haces algo muy exitoso, llegas a un resultado con una orquesta muy intenso y muy exitoso y pasaste por un proceso muy intenso con toda esa gente. Lo que pasa posteriormente es que tienes una cruda emocional fuerte, claro. y eso seguramente puede ser fácilmente explicado desde las neurociencias. Sí, claro. Fácilmente puede ser explicado porque siempre hay un momento de mucha depresión. Pues el anhelo de lo vivido. Claro, o sea, claro, toda la preparación fue llevando a un momento que impactará en la ejecución. Ajá. O sea, lo que ustedes viven en ese proceso creativo, lo que conviven, los ensayos, o sea, eso es fundamental y creo que me parece, ahorita precisamente lo tomamos en medio de un ensayo, en este descanso, esos ensayos van concretando lo que será finalmente esa apuesta y ese es el momento, pero después es esto que nos viene platicando, o sea, lo efímero y después ya viene esa parte en la que recibes un estímulo de dopamina impresionante en tu cerebro, lo secretas, ¿no? Es un momento instantáneo, tu cerebro es la mejor sensación que puede y entonces ocurre el momento de la adicción, ocurre una supresión tremenda de todos los neurotransmisores, de todas las hormonas de la felicidad y entonces lo peor es que no buscas algo exactamente igual, buscas algo mejor todavía, porque la secreción tiene que ser más. Para el siguiente puesta. Claro. Bueno, por eso digo, el escenario es muy adictivo, ¿no? Maestro, me encantaría preguntarle, siguiendo el tema del margen interpretativo, hay un tema, dado que usted recibió el premio Mahler Award en el año pasado, y para mí este tema es impresionante porque siempre cuando platicamos con las personas decimos que es importante que la gente conozca la historia de un compositor para que esto se pueda transmitir cuando ustedes lo interpretan en la orquesta. Es una nueva metodología que ha tomado también la Orquesta Sinfónica de poder explicarle al público un poco de lo que está a punto de escuchar. Tocando este tema, por ejemplo, en mi caso muy particular, me encanta el último movimiento de la Sinfonía de Mahler y no quiero dejar de aprovechar la oportunidad de estar ante un experto en estos temas y los últimos compases para mí es hacer esta plática ante Dios de Gustav Mahler, de decir te perdono, tuve una esposa infiel, mi hija se murió, yo tengo una enfermedad terminal, pero para mí representa el hacer esas paces con Dios, ¿no? ¿Esto es correcto? ¿Lo estoy interpretando mal? ¿Influye esta interpretación en el disfrute de una obra de tanta majestuosidad? Lo que pasa es que no todos los compositores, Mahler tiene la característica de ser un compositor absolutamente autobiográfico. Es decir, obviamente que la vida de un compositor está reflejada en su música, siempre. Es decir, el artista y el individuo son indisolubles, son la misma persona. Claro. Hay cosas muy importantes que tomar en cuenta cuando uno se aproxima al estudio de una obra, la que sea. La historia es fundamental, sí, no. Y la geografía. Un compositor nace en un lugar, en un tiempo. Claro. Y eso es determinante para su percepción del universo y, por lo tanto, para su expresión, para su reflejo de ese universo a través de la música. Entonces, uno no se puede aproximar igual a Vivaldi que a Shostakovich. Vivaldi, un compositor del siglo XVII, XVIII, de la Italia
barroca y un compositor del estalinismo. ¿Sí me explico? Es decir, son planetas completamente distintos, tenían una percepción del universo completamente distinto, vivían en un entorno sonoro completamente distinto, en un tiempo distinto, en una cultura distinta. Entonces, esas dos cosas hay que tomarlas en cuenta, pero Vivaldi es lo que conocemos como música pura. Es decir, Vivaldi no está tratando de retratar algo en concreto, sino está a través del uso de una técnica y con un talento particular, está haciendo música que solo se puede expresar en sus propios términos y que no significa nada más que sí misma. Claro. En cambio, Mahler es la antítesis de la música pura. En Mahler todo significa algo, algo extra musical. Y con John Cage en 4:33, ¿qué significa el silencio? Eso, mira, o sea, 4:33 es una, no creo que John Cage haya querido significar el concepto de silencio. Yo creo que más bien ahí está hablando del hecho de que el compositor es el amo de su tiempo. Sin duda. Y puede disponer la decisión de un compositor de hacer una obra de puro silencio, me explico, creo que es una discusión completamente distinta. Es una discusión totalmente distinta. Totalmente. Es más bien John Cage lo que está haciendo es cuestionar la base de lo que entendemos por arte, pero es una discusión completamente distinta. Mahler en su música abiertamente nos dice que habla de él y de su vida y de lo que le pasa y de lo que etcétera, ¿no? Entonces es la antítesis de la música pura, porque es música que significa cosas. Entonces, para poder aproximarse a Mahler, uno tiene que entender, uno tiene que estudiar su vida mucho. Es decir, es un compositor que es absolutamente imposible sin entender la Viena de fin de siglo, o sea, de fin de siglo, bueno, del cambio de siglo del XIX al XX, que era una época muy peculiar y un lugar muy, muy peculiar. Hay que entender muy bien toda la mezcla sonora y de culturas de Europa Central, de Bohemia, de Viena, de Hungría, que son los lugares en donde Mahler estaba. Todo lo que fue y después también hay que entender de qué nos está hablando, cuáles son los episodios que lo llevan a escribir, a tener ciertas fijaciones, por ejemplo, claro, ¿no? En Mahler ocurre todo el tiempo la dicotomía o la confrontación entre el entretenimiento vulgar expresado musicalmente, en música de banda, de banda de gitanos o lo que tú quieras, ¿no? Simultáneamente con el dolor absoluto y profundo, esa mezcla del placer vulgar de la calle y la verdadera tragedia, porque él tuvo, o sea, digo, como decía Bernard Haitink, Mahler tenía talento para sufrir. Es una expresión cruel, pero es la verdad. O sea, digo, la vida le dio en talento lo que le quitó en felicidad. Sí, claro. ¿Sí me explico? Una vida espantosa, horrible, durísima, ¿no? Y esa fijación, esa fijación del dolor profundo, confrontado musicalmente con el placer vulgar de la calle, tiene su origen en un momento en el que su padre, cuando él era muy pequeño, su padre atacó físicamente a su madre y la violó frente a él, y él corrió de la casa, su padre era un alcohólico, salió de la casa corriendo en pánico y se enfrentó y pasó pues un desfile de una banda callejera tocando música de calle, feliz y alegre, ¿no? Claro. Y entonces ahí se generó esa fijación enorme, pero que lo marcó para siempre,
Prometo que habrá un programa específico donde hablemos del cerebro de Mahler, lo prometo. Entonces, bueno, siempre, o sea, la idea de morir para vivir es una constante en la música de Mahler. Morir para vivir. Pues sí, yo creo que se pone a mano con el mundo. No era una persona particularmente religiosa. O sea, sí era una persona muy espiritual. Exacto, tenía fe. Pero no era una persona que hablara de Dios como practicante, claro. Sino más bien hablaba de Dios como un concepto, con un concepto de la vida después de la muerte, ¿no? Pero no tanto como alguien practicante, ¿no? Era judío, Mahler nació judío, y se convirtió al catolicismo para poder ser director de la Ópera Estatal de Viena. Pero no era o sea, la religión como cotidianidad practicada no era algo relevante para él. Claro. Ustedes tienen que saber que nos robamos al maestro Beltrán del intermedio de su ensayo, así que tenemos el tiempo súper reducido. Juanjo, sí, vas con todo. A ver, yo estoy aquí en una mesa con alguien que es docto en música, que nos está llevando a lo largo de este ejercicio intelectual, explicándonos, dándonos precisamente cómo esos matices emocionales van dando. Estoy también ante una cantautora también de mucha trascendencia, que bueno, en esta mesa yo me siento y los veo en este diálogo, pero también pienso a aquellos que llegaron precisamente a este podcast en el que, disfrutando de la música cotidiana, de la música mundana, de la música que yo les refería hace un momento, y esta parte en cómo tendrá el impacto o no. Ustedes en este ejercicio, y maestro en particular, me encantaría que pudiera hablarnos de esa parte en la que realmente la música, más allá independientemente de que sea buena, de que sea mala, de que se considere o no música, porque habrá muchísimas, hay muchas de estas apelaciones diciendo esto, la música regional, la música que tiene que ver y ahora con una máquina sintetiza y hace y arma todo. ¿Cómo ese disfrute, finalmente el consumo, usted lo ve ante un auditorio, usted lo ve y lo vive y lo palpa ante sus mismos músicos al momento en el que llegan esos compases finales y detonan esos aplausos? Ese estadio, esa dopamina, eso que decía hace un momento Susan, que empieza a segregar en nuestro cerebro la música directamente en la felicidad y ese disfrute que podemos o no tener. Decía, yo venía para acá manejando y tenía puesto el Bluetooth con esto, con mi música, con mi playlist, y sale automáticamente. Yo vine y le metí 140, ya ni me daba cuenta. Dije, si llego o no llego. Es decir, nos transforma, nos lleva, nos traslada. ¿Cómo es realmente ese impacto de la música desde su apreciación? Bueno, creo que es muy personal la manera en la que cada individuo vive la música, ¿no? Seguramente coincidimos en varias cosas todos los seres humanos. O sea, hay ciertas cosas que esto refleja felicidad y esto refleja pero la música, quién sabe. Bueno, lo que pasa es que justamente no podemos categorizar, al menos la música clásica no la podemos sujetar a esa tiranía de esto es triste y esto es alegre y esto es triste. Me encanta. ¿Sí me explico? Ajá. Porque depende de muchísimas cosas. La gente responde distinto a distintas músicas. Pero aparte de todo, la música, por poner solo un ejemplo, muchas veces detona un estado de ánimo en una persona determinada. Por asociación, esa persona asocia esa música a algo en particular. ¿Sí me explico? Sí, claro. Como lo de Mahler, que decía hace un momento que... Entonces, pues lo que a mí me puede parecer muy alegre, a otra persona le puede parecer muy triste porque lo asocia a algún evento difícil de su vida o yo qué sé, ¿no? Es decir, eso no lo podemos hacer, no le podemos imponer afectos a la música. Aunque claro que vamos a coincidir, o sea, claro que hay terreno común en muchos ámbitos, ¿no? Pero categorizarla es imposible, porque pues cada quien lo vive. Yo escucho mucha música y lo disfruto mucho, sí mueve sus emociones, sí no, claro, por supuesto. Yo lloro todo el tiempo. Ajá. Y uno busca eso, Hay música que a mí me conmueve mucho y me conmueve y me hace llorar mucho.
Y eso también es de cierto modo adictivo. O sea, somos adictos al dolor y al sufrimiento. Uno quiere conmoverse, ¿no? Y la vuelves a poner. Uno quiere conmoverse y hay un disfrute en ese contacto. ¿No? ¿Sí me explico? La música, el arte en general, es de las pocas cosas de este mundo que nos remite a esa parte de la existencia que no podemos explicar, pero que todos percibimos. Claro. Esa parte de la humanidad que no sabemos qué es, pero sabemos que tenemos. La música es una de las pocas cosas, por ejemplo, que nos permite experimentar en cabeza ajena. Y la música es fundamental para tener una sociedad empática. La empatía se aprende con el arte. Porque podemos percibir, sin que nos pase a nosotros, podemos percibir que pasan cosas y podemos más o menos conectarnos con algo que quizá jamás hayamos vivido, pero que nos puede doler más o menos igual. Sí, hay una frase que yo digo mucho, debemos tener más música en las escuelas. No para tener más músicos, sino para tener mejores personas. Para que sensibilicen, para que haya ese ejercicio intelectual. ¿Sí me explico? Y bueno, pues hay un placer en escuchar la sexta de Tchaikovsky y imaginarse por lo que estaba pasando. Tchaikovsky muy probablemente se suicidó. La historia oficial hasta los 60 fue que murió de cólera, pero ya posteriormente pasó por una situación muy difícil esa sinfonía la terminó de escribir una semana antes de morir. Leonard Bernstein dice, es lo más cercano que puedes estar de la tumba. Y hay un placer en imaginarlo y en sufrirlo con él a la hora de escucharlo, ¿no? Por eso dicen que ¿por qué los músicos no toman aspirina? Porque te quita el dolor. Claro. Para todos los que han seguido de cerca las pequeñas cosas, me encantaría concluir con palabras clave que ha dicho el maestro Beltrán en toda esta parte de la historia de la música. Hemos hablado de empatía como un secreto fundamental en materia del funcionamiento cerebral sobre el tema de felicidad. Hemos hablado del fortalecimiento de las relaciones sociales a través de la música como otro factor fundamental, el perdón, el conocerse a sí mismo, el espacio para uno mismo, el silencio. Hemos tocado puntos que sin duda llevarían programas completos. Maestro, me encantaría terminar con la pregunta mágica de los programas que siempre hacen sentir incómodo al invitado, es si Dios fuera compositor, ¿quién sería, maestro? Se tuvo que hacer y se hizo. Eso también es muy difícil. Eso también es muy difícil. O sea, es decir, ¿quién está hasta arriba de todos? O sea, más o menos, por ahí va. Por ahí va. Pues yo creo que Beethoven. Venga. Se dijo. Sí. Se dijo. Sí. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Fue de verdad un placer inmenso. Gracias a ustedes. Un placer extasiante, diría yo, claro, en tenerlo aquí, compartiendo sus conocimientos, su lado humano, su lado ameno. Invitándolos a que sigan disfrutando de la programación de la maravillosa Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, a que sigan disfrutando de las pequeñas cosas. Juanjo, un placer enorme para mí estar en esta mesa, maestro, de nueva cuenta, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.